Un año se cumplió ya del famoso TPP-11, que ahora tiene otro nombre, Exacto. CPTP-11. Más conocido como TPP-11, claro, entró en vigencia el 21 de febrero del 2023. Ya llevamos un año con este tratado vigente. La SubRey, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sacó un estudio exploratorio, así lo llaman ellos, Claro. que es una especie de informe de resultados bien cortito, donde indican cómo les fue, qué ocurrió, en por qué, etcétera. Ya. No es muy profundo ni muy largo tampoco, también muy recomendado. Claro, Está en la página. como decía ya recién el titular, fue el 21 de febrero del año pasado cuando Sí. se firmó entonces, entró en vigencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Así se llama Exacto, ahora. así se llama ahora. CPTPP. Exacto. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque se fueron Se algunos. actualizó simplemente, que originalmente era TPP-11. Claro. Originalmente, bueno, y de hecho son 11 países hasta el día de hoy, y se quiere sumar Reino Unido, pero todavía no Ya. es definitivo. Oye, ¿cómo nos fue entonces este año? ¿No? Mira, Valió a la ver. pena porque todos los de este gobierno decían que era una aberración firmarlo cuando no eran gobierno. Sí. Llegaron y lo firmaron, pero de inmediato, no había mucha presión, parece, al respecto. Sí, bueno, también pasó por un congreso por el congreso, y están, entre comillas, obligados a hacerlo, así que en realidad se respetaron las instituciones en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que dice el informe? El informe dice que las exportaciones a este grupo de, 10 países más Chile, pero todos los 10 países, las exportaciones cayeron un 7,2%. ¿Bien? A Ya. este grupo de países. En total, a todo el mundo, digamos, que participamos, las exportaciones cayeron, sí, pero cayeron un 3,7%. ¿Bien? Entonces, este grupito como que cayó un poco más de lo que fue el promedio mundial, por así decirlo. Ya. Ese es como el gran resultado de las exportaciones. Explícanos ese gráfico. Ese gráfico lo que hace es que te muestra las exportaciones del 2002 en adelante, bien, y bueno, se dice que está en base 100 para ver cómo fue su evolución en el tiempo. ¿Qué es lo que quiero mostrar con eso? Si tú excluyes a China, y saco China porque un tema, primero China creció exponencialmente disparada, y además un tema de volumen hace que sea imposible, por así decirlo, mezclarlo, no debiese. Entonces, si yo saco a otro China, planeta, China. sí, si sacamos Igual, a China de este juego, ya. por así decirlo, y yo junto a los países que son parte del tratado y a los países que no son parte del tratado, que es la línea más clarita y la línea café, Ya. bien, las tendencias son iguales, o sea, no hay una diferencia. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Bien, los países del bloque TPP-11, le digo yo para hacerlo más corto, Ya. bien, no tienen una tendencia especial, no es que crezcan más que el resto, ni menos que el resto, no, o sea, sigue el promedio del resto de países, por lo menos para nuestras exportaciones. O sea, no son un grupo especial ni un grupo privilegiado, no. Acá el único privilegiado, entre comillas, como especial que dispara todo es China. Claro. China abarca el 40% de nuestras Por eso lo exportaciones. sacaste de la Por eso lo línea saqué, roja sí, esa porque de si no te... Y además que China creció mucho en los últimos 10 años, Igual nos 5 conviene años. que crezca China a nosotros. Totalmente, o sea, Dependemos de eso. nosotros dependemos de China totalmente. China y eso, estornuda y aquí nos da no, pulmonía. eso es muy peligroso, es muy Sí, peligroso. claro. Y de hecho, hoy en día está subiendo el dólar, está en más de 980, y una de las causas es el bajito crecimiento de China. Bien, y ni siquiera es bajo, es un poquito más bajo de lo esperado. O sea, a ese nivel nos vemos influenciados por una sola economía, Claro. lo cual es muy, muy Claro, peligroso. por eso que acá hay un sector acá ideológico que aborrece a los comunistas, pero a menos China. Sí, bueno, ahí es que claro, con China Hay que tener- cortar las relaciones con todos esos por países. cuenta, Bueno, pero menos China, con China, por pero supuesto, claro, porque China tiene el China- billete y el billete manda, sí, Claro. también hay que ser realista en ese sentido, o sea, dejar de lado China es bajar nuestras Sí, exportaciones es muy a la mitad. Es muy y divertido eso. Oye, ¿qué exportaciones son entonces las principales de Chile? ¿Cuáles son nuestros principales mercados hoy? Hoy día, China, 40% de exportaciones, 38%. El 38%. 38% solo China. Qué harto. Luego Estados Unidos con Espérate, un más de 13%. un tercio. Más de un tercio. Imagínate. Luego Estados Unidos con un 13% y luego ya el resto de países. Oye, ¿Qué? ¿cómo cambió Estados Unidos con Sí, China? totalmente. Bueno, hace ya varios años, pero China el 2018 tenía el 25%, 26%, hoy en día está en el 38%. Y creciendo. Y creciendo, y creciendo. Y yo creo que va a seguir creciendo mientras no haya ninguna otra economía de esa envergadura, porque Claro. es el tema. No es que queramos depender de China, pero claro, China primero es la segunda economía más grande del mundo y además casualmente demanda nuestros productos. O sea, es mejor en realidad que los demande Sí. a que no lo haga. ¿bien? Sí. Si nos pasa lo que pasó, por ejemplo, con el salitre, como país, quebramos literalmente. Sí. No, No, es que algo- mal es una dictadura, o sea, estamos dependiendo de Sí, una bueno, dictadura. pero Más allá de lo dependemos que de sea, ellos. ¿no? Dependemos de ellos, por eso hasta hay que tratarlos bien. sí. Impresionante, ¿eh? Veamos el siguiente gráfico para que también Démosle. lo explique, Felipe. Esto
¿Qué sería? ¿No? Aquí Nuestra son las exportación. exportaciones por países. Bien, ahí se fijan los países, los de más abajito, son los países del TPP-11. El 2023 se exportaron 12,7 mil millones de dólares Ya. a ese grupo de países. El 2022 se exportaron 13,7 mil millones. Cayó un 7,2%. Igual ha ido subiendo harto, ¿eh? Desde el 18 hacia el 21, mira el crecimiento. Había ido subiendo hasta el 2022. El Claro. 2023 cayó. Bien, China, si te fijas, se lleva los 36,9 mil millones. ¿Por qué cayó crees tú entonces, si se firmó el TPP-11? Mira cómo cae. Lo en que un año. cayó, bueno, lo que dice el informe es que cayeron principalmente el cobre y la celulosa. Bien, y bueno, fueron 3 productos principales, cobre, celulosa y uno más, y esos 3 explicaron el 74% de la caída. Bien, Ya. principalmente cobre, que es el más importante, por supuesto, cayó más de 400 millones de dólares. Bien, esos son los 3 productos que cayeron. Ahora, como en razones no de producto en sí, sino económicas, se debe principalmente a una contracción económica, no en el sentido de crecimiento negativo, sino un Ya. enfriamiento de la economía a nivel global, tanto de Chile, que ya sabemos que posiblemente se va a contraer, pero también del resto del mundo. Hay que entender también de dónde venimos. O sea, grandes países están con una economía, no necesariamente con contracciones, pero sí que están creciendo más lento de lo que esperaban originalmente. Y eso tiene su impacto en el comercio internacional. O sea, cayeron las exportaciones a Japón, bien a China, a varios países. Entonces, Ya, o sea, hay una contracción general. claro, entonces, hay un enfriamiento general. La economía no están dando el 100% como si lo era hasta antes de pandemia. Perfecto. Vámonos a otra gráfica, Felipe. Dale. Esta, por ejemplo, ¿qué señala? Ok. Esos son los países del TPP-11, ¿bien? Excepto Chile, por supuesto. Bien, ahí lo que se observa es que si de los 10 países que quedan, de los 10 países que quedan salvo Chile, solo en 3 de ellos crecieron las exportaciones después de firmar el TPP-11, lo cual es como un poquito contraproducente. ¿Cuál creció más? Brunei. Bien, creció Malasia y creció Canadá. Fueron los únicos 3 países que vieron un aumento en las Brunei, exportaciones. Malasia y Canadá. Claro. Oye, Brunei que creció harto, ¿eh? Sí, pero Brunei es porque tiene una cantidad muy, muy bajita. Un Entonces, sultanato, es chiquitito, claro, Brunei son un par de miles de dólares. Entonces, Ya. claro, aumentó, se duplicó más o menos, más que duplicó. Y eso en porcentaje se ve mucho, pero en términos Ya. de dinero no es tanto. El importante es que son un poquito Canadá. Sí, Felipe, ¿por qué se firmó, crees tú, entonces este tratado si ya teníamos con varios de ellos ya tratados hechos ya? Esa es la pregunta del millón. Chile, de todos los países del tratado, Si no, era el único... si no con todo. Con Creo, todos. Chile era el único país que tenía tratado, no tratado de libre comercio, pero sí tenía tratado o acuerdos comerciales con el resto de países, con todos. Ya sea bilateral, bien, de 1 a 1, o tratados grupales, hay un P4 por ahí entre medio, que es un tratado grupal de 4 países, bien incluido Chile. Chile ya tenía tratados con todos, entonces esta era una de las grandes, por así decirlo, contras para aquí firmar uno más. Ahora, claro, este tratado, ex TPP-11, lo que hizo fue bajar aún más los aranceles. Teníamos tratados con algunos países, sí, los cuales iban principalmente a minería. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Profundiza el comercio internacional. O sea, decir, sabes que ya hay un acuerdo previo, pero esto va a bajar más los aranceles a 0% de más productos de los que teníamos originalmente. Es como una especie de profundización del tratado que ya teníamos originalmente con los países. ¿Bien? Pero en economía nada es gratis. ¿Qué se entrega? Totalmente. Se entrega soberanía en algún momento, ¿no? Con el spot del gobierno, fíjate cuando se estaba haciendo esto, esto estaba por firmarse y el gobierno entregaba, trataba de explicar, ¿no? En el fondo, por qué se iba a firmar este Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de esto? A ver, mira, yo creo que es positivo profundizar en el comercio internacional. Lo que hace este tratado va a hacer que más del 90% de los productos van a tener arancel cero de aquí al 2038. Bien, y eso, en teoría, si no ocurre nada, digamos, porque obviamente hay ciclo económico dando vuelta, bien, lo que hace es que va a favorecer las exportaciones y de nuestro lado, por supuesto, las importaciones también van a ser más baratas. Ya. Eso en general es positivo. Bien, si bien nosotros teníamos acuerdos con países, no eran acuerdos tan grandes, o sea, no eran acuerdos donde el 90% de los productos tuvieran 0% de arancel. No, eso no existía. Eran acuerdos, sí, pero eran acuerdos más pequeños. Este acuerdo lo que hace es profundizar en ese sentido, no quiero decir mejorar porque ya puede ser subjetivo, pero profundiza en esa caída de los aranceles para favorecer el comercio exterior, impulsar las exportaciones y también impulsar las importaciones. Ese es como el fin de esto, o sea, profundizar en comercio internacional, que los países se integren y comercialicen más. Ya, pero ¿de qué manera, por ejemplo, hablando de nuevo del caso de Corea del Sur, ¿de qué manera nos va impidiendo a nosotros, por ejemplo, tomar una iniciativa como la que tomó
hace, no sé, 7 décadas Corea del Sur. No, mira, en ese momento se habló mucho de que las leyes laborales, que hay un montón de políticas que iban a estar en riesgo, pero también el tratado muy específico que la sola adopción de la política o la omisión de la política no implica una demanda, que creo que por ahí va un poquito tu pregunta. Porque claro, cuando hay un tratado comercial, dependiendo de la circunstancia, Estado, una empresa en realidad, una empresa podría demandar a un Estado si no se cumplen ciertas condiciones. ¿Bien? Eso lo resuelve el CIADI. ¿Bien? Pero eso existía de antes del TPP-11. Lo Entonces, que puede en realidad, pasar con la FP o con exacto, la ISAPRE, ¿no? Con la, claro, y también lo que pasó con las compañías de seguros con un préstamo. Compañía de seguro con los 10%. Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Eso ya existía de antes del TPP-11. De hecho, como ya teníamos un acuerdo con todos estos países, eso ya era posible. Y de hecho ocurrió, bien, no fue bien en 3 de 4, tengo entendido, ocurrió antes del TPP-11. Entonces, en realidad, no es un riesgo nuevo, por así decirlo. Bien, ¿nos podemos desarrollar? Sí. Ahora, yo creo que Chile no se desarrolla por otros motivos que no tienen nada que ver con el TPP-11 y no veo, por lo menos por ahora, un riesgo en ese sentido. O sea, no creo que el TPP-11 o este acuerdo, yo el nombre completo no lo recuerdo, impida nuestro crecimiento o impida nuestro desarrollo. Yo no creo que nos desarrollemos, pero por otro motivo. Oye, pero claro, porque si uno piensa, yo me acuerdo cuando estudié un año economía, un año más, y quizás menos. Pero siempre me quedó en la cabeza este concepto de la ventaja comparativa. Sí, entonces, tal cual. Que yo decía, chuta, aquí estamos jodidos, pues, porque la ventaja comparativa en esta economía de mercado, al menos la que enseñaban en la escuela que yo estaba, en la Chile en esa época, era que uno tenía que hacer para lo que era mejor. Entonces ese concepto de la ventaja comparativa, que tiene mucha lógica, obviamente, en este concepto hoy que hay de globalización de la economía y en estos tratados de libre comercio, nos van a dejar siempre exportando papas y exportando materias primas. Es que eso, claro, a ver, estoy de acuerdo contigo en que nos van a dejar siempre exportando, en nuestro caso, cobre, No lo digo en términos figurativos, sí, lo entiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ahí es donde está el error del sector privado en general, no del sector privado, y el gobierno podría impulsarlo, o el Estado podría impulsarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, está el concepto de ventaja comparativa. Si yo soy más rentable, bien claro, o más barato en términos de costo-oportunidad, exportar cobre, exportar piedra, exportar papas, yo lo voy a hacer y no me voy a industrializar. ¿Para qué voy a empezar a hacer celulares? ¿O para qué voy a empezar a hacer cámaras o televisores? Si me es más rentable hacer lo otro. Pero claro, ese término de ventaja comparativa tiene una mirada estática. O sea, hoy día me es más rentable exportar papa, exportar cobre, pero si yo invierto en tecnología y aprendo y me esfuerzo e invierto un poquito y quizás pierdo durante un periodo de tiempo, en el futuro quizás me va a ser más rentable vender cámaras o vender celulares o vender tecnología y voy a ganar mucho más que ahora. Entonces, si yo lo miro como una mirada estática, claro, me quedo exportando cobre, pero si lo miro con una mirada de largo plazo, un poquito más inteligente, oye, quizás en el futuro me convendría procesar esto un poquito más y me va a ser más rentable y voy a ganar aún más dinero del que estoy exportando solo piedras. Y no depender tanto del resto. Exacto. Siempre un agrado reflexionar contigo desde la economía política también, Felipe. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Sí. ¿Nos encontramos la próxima semana o ya vuelve al norte esta semana? Ya. Bueno, cuando vuelva nuevamente desde Atacama, aquí lo esperamos. Muchas gracias, Freddy. Un gusto. Que esté muy bien. Ya. Espera. Sí, no. Economía en 3 minutos. Mostremos la página tuya en Instagram también, por supuesto. Si quieren seguir a Felipe Salce, ¿no? Y todas sus reflexiones también en su página de Instagram, @Economía 3 minutos, ¿verdad? Economía en 3 minutos en Instagram, sí. Ahí estamos subiendo todo. Hablamos del TPP-11 también, hablamos del libro ¿Por qué fracasan los países? Varios libros muy más. Bien. Y ya, bueno, en marzo volviendo con toda la actividad, así que a ver qué viene de nuevo. Muy bien, Felipe. Ahora sí, una vez vista tu página, nos despedimos. Muchas gracias, y que esté Freddy. muy bien. Hasta la próxima.